Capítulo 513 Delicioso 5. Kale pudo ver al enemigo fruncir el ceño por primera vez. El marqués del abanico miró a las dos personas a ambos lados de Kale. Su mirada se detuvo una vez que aterrizó en el hombro de la maestra de espada Hannah. Había una parte de la empuñadura de su espada que sobresalía detrás de su hombro. Comenzó a hablar después de ver la espada envuelta en vendas. Comillas. Esa debe ser la condena del sol. El dios Sol odiaba las razas con el atributo de oscuridad. Por eso la antigua iglesia del dios Sol se había embarcado en una cruzada para librar al continente occidental de los nigromantes. Esta fue un arma hecha por ese dios Sol. La condenación del sol. Fue el arma más poderosa creada para destruir el atributo de oscuridad y algo que hizo que las personas con el atributo de oscuridad volvieran a su apariencia original. También trajiste al santo contigo. Las comisuras de los labios del marqués se torcieron. El orbe gris sobre el marqués comenzó a retumbar de nuevo. Así es, Kale Enituse, tienes muchos aliados. Me olvide de eso, pero eso no cambia el hecho de que hoy eres la presa. Kale intentó dar un paso adelante. Plaf. Sin embargo, algo le impidió moverse. Kale bajó la cabeza para ver una manga blanca frente a él. Santo, Nim. Jack había extendido su brazo para detener a Kale. Los ojos de Kale se abrieron un poco más después de ver la expresión en el rostro de Jack. Puede hacer una expresión así. Había miedo en su rostro inocente. El corazón de Kale se hundió en el momento en que se dio cuenta de esto. Se preguntó si Jack estaba asustado. Sin embargo, el rostro de Jack estaba lleno de miedo y animosidad. Era raro que esta persona inocente pusiera esa expresión. Joven maestro, Nim. La mirada de Jack se centró en el marqués. ¿Quién es esa persona? Luego comenzó a hablar con el marqués. No, ¿quién eres tú? Clang. Kale volvió la cabeza después de escuchar a alguien sacar una espada. La maestra de espada Hannah se aferraba a la condena del sol con una expresión confusa. La espada estaba temblando. Estaba temblando vigorosamente. Sucedió cuando Hannah y Kale se miraron confundidos. Oyeron la voz de Jack. Sus ojos estaban enfocados en el orbe gris sobre el marqués. Comillas. Ese poder no es de este mundo. Lo sabía. Bad alzó la voz de acuerdo. No olía a algo de este mundo. La mirada de Kale comenzó a hundirse. No es de este mundo. Es un poder del mundo demonio. Eso significa que esa persona es de la raza demoníaca. Jack continuó hablando en ese momento. Eres como yo, ¿sirves algo? ¿Qué? Los ojos de Kale se abrieron de par en par. Step. El santo Jack dio un paso adelante. Agarró la pata delantera de Raon de inmediato cuando Raon apareció y dijo que Kale estaba pidiendo su ayuda con urgencia. El humano puede resultar herido significativamente, de todos modos podría suceder algo malo. Dijo que vinieras si quieres. Dijo que no es necesario que vengas si no quieres. No le importará de ninguna manera. ¿Cómo podría rechazar la solicitud de esta persona? Esta persona había salvado a su hermana Hannah, se había salvado a sí mismo y había salvado a Mogoru, así como a la iglesia del dios Sol. Por eso él y Hannah se habían dirigido aquí sin dudarlo. Se dio cuenta de que su decisión había sido correcta. Una voz sermoneadora apuñaló al marqués. Malvado, pareces servir a la raza demoníaca. Kale jadeó internamente. Dios mío, sirve al mundo de los demonios. Kale se mordió los labios al escuchar la pregunta de la Super Rock. Había sacerdotes en este mundo que creían en los dioses y algunos de ellos habían recibido los poderes de los dioses. Al igual que ellos, hubo sacerdotes que creyeron y siguieron el mundo demonio. La mano de Jack señaló hacia el orbe gris. Eso pertenece al mundo demonio. Saa. La luz comenzó a extenderse con Jack en el centro. Es como mi poder del dios Sol, algo que no es de este mundo. Parece que sabes mucho al respecto. El marqués volvió a abrir su abanico con una expresión que parecía decir que no sabía qué hacer porque estaba muy feliz. Estaba feliz de que Jack pudiera contar tanto sobre él. Realmente tomé la decisión correcta al decirles que no te mataran.
¿Qué tonterías estás escupiendo? Hannah dio un paso adelante con el ceño fruncido. Kale de alguna manera había sido rechazado con Jack y Hannah enfrentándose al marqués ahora. ¿Qué quiero decir? Les detuve de perseguirlos a los dos hasta el final. Ustedes dos son útiles. Además, señorita Hannah, ahora no somos extraños. También eres alguien envenenado por maná muerto. No, Hannah inconscientemente comenzó a hablar. La risa de ese bastardo se siente tan malditamente molesta. Comillas. Hannah. Jack intentó detenerla, pero el marqués agitó su abanico y respondió. Escuché que estoy molestando bastante. Pero alguien de mi nivel no puede evitar escuchar esas cosas. CHHH. El abanico estaba doblado y apuntado hacia el cielo. La gente vive en la tierra bajo este maldito sol molesto. No es de extrañar que llamen a personas como yo con poderes tan grandes para ser muy molestas. Pero eso cambiará ahora. Cambiará ahora. El gran orbe gris cambió de dirección y comenzó a dirigirse hacia los gemelos dios del sol mientras decía eso. Ahora bien, los mantendré con vida a los dos. Necesito que ustedes dos lloren con todo su corazón al ver este mundo gobernado bajo un reino conocido como oscuridad. No. Hannah se volvió hacia Jack. Opa, creo que ese bastardo se ha vuelto loco. Creer en la raza demoníaca te vuelve así. Comillas. Esa persona parece ser así desde el principio. Nació así de loco. Hannah sonrió antes de tirar del vendaje que cubría la empuñadura de la espada. SHHH. Se reveló una espada completamente blanca sin ni una sola mota de tierra. Es por eso que esta espada me ruega continuamente que mate a ese loco bastardo. No, señorita Hannah, estás tratando de luchar contra mí. El marqués se humedeció los labios con la lengua mientras miraba la espada blanca que le apuntaba con alegría. Finalmente puedo hacer que los hijos del dios Sol se sometan y me supliquen por sus vidas. Ahora bien, debo matar a todos. El caballero negro de atrás empezó a hablar. Marqués, he estado esperando un tiempo para que dijeras eso. Clang. La espada del caballero negro mostró su fría belleza. Luego cortó ligeramente con él. La espada que estaba cortando se detuvo. Ese grito había venido de muy atrás y no de este lugar. Sus ojos miraban hacia adelante mientras aún apretaba su espada. Jack y Hannah. Entre los dos que parecían estar listos para correr salvajes en cualquier momento. Vio a Kale Enituse que estaba detrás de ellos. Podía ver la sonrisa en su rostro. Luego escuchó otro grito. El grito provino del lado opuesto del bosque donde los elfos oscuros estaban apostados actualmente. ¡Saa! Una ráfaga de viento la golpeó como un tsunami al mismo tiempo. No, estaba siendo empujado hacia ella. Kale, lo hice, también lo traje conmigo. Estoy aquí, lo siento. Estaba tan asustado, pero ahora no tengo miedo. Caos, destrucción, ira. Planeo destruir todo. Soy un elemental de viento que ha estado ocultando sus poderes. La ráfaga de viento que habían traído los tres elementales de viento estaba llena de la niebla de On. La niebla cubrió instantáneamente la vista de todos. El caballero negro vio cómo Kale desaparecía en la niebla. También vio a Hannah y Jack sonriendo. Raon les había dicho lo siguiente a los gemelos antes. El humano te pide ayuda para escapar. Dijo que si hay un enemigo que sea difícil de manejar para ustedes dos, párese frente al humano y hágale una señal. Kale observó cómo la niebla cubría todo excepto a sus aliados y comenzó a hablar. Solo tenemos un objetivo a partir de ahora. Todos los aliados miraron hacia él. Vamos a escapar de aquí sin que muera una sola persona. Las miradas que lo miraban cambiaron. Cada mirada parecía enérgica. No fue solo por su determinación. Había una luz que los rodeaba. Esta luz de curación rodeó a los elfos y a los mercenarios. La luz salió a raudales de las mangas de Jack. La niebla también ocultaba esa luz. Miau. La gatita plateada se reveló desde la niebla en ese momento. Los aliados podían escuchar los gritos de los enemigos.
Kale colocó a On sobre sus hombros y comenzó a hablar de nuevo. Su voz era rápida y firme. Ahora era una lucha contra el tiempo. Los asesinos de armas detrás del batallón de los elfos oscuros están siendo atacados actualmente. Los que los atacan son nuestros aliados, la familia Molan. Nos reuniremos con ellos y escaparemos. Sin embargo, había una montaña que tenían que cruzar para reunirse con la familia Molan. Tenían que pasar el batallón de los elfos oscuros y las fuerzas del vampiro potencial. Comandante, Nim, estamos atacando a los elfos oscuros. Sí, no tenemos forma de conocer la fuerza de ese bastardo que sirve a la raza demoníaca ni la fuerza de esa brigada de caballeros. Pero los vampiros y los elfos oscuros son definitivamente enemigos naturales de la Iglesia del Dios Sol. Por eso tenía más sentido cargar a través de ellos. Los aliados se dieron cuenta de que Kale no necesitaba explicar nada más. Todos esperaron las siguientes órdenes de Kale. El caos de la niebla solo duraría un breve momento. Tampoco sabían cuándo terminaría la emboscada de la casa Molan. Por eso necesitaban moverse rápidamente. Los mercenarios protegerán a los elfos con sus escudos. Los elfos atacarán cuando se les dé la señal. Uaf. Oyeron que alguien respiraba con dificultad. Glenpoef levantó su cuerpo con su mano sobre sus heridas. Afortunadamente, se veía mejor que antes. También sucedió lo mismo con los otros magos. Fue por los poderes curativos de Jack. Sin embargo, aún no estaban completamente curados. Glenpoef. Glen habló por todos los magos cuando Kale lo llamó por su nombre. Tenemos la fuerza suficiente para escapar. Sin embargo, nuestras auras todavía son demasiado inestables para usar magia. Los magos asintieron con la cabeza. Glen tenía una leve sonrisa mientras seguía hablando. Nuestros magos mercenarios tienen bastante resistencia cuando se trata de correr. Además, no necesita el Sen, ni usar sus poderes en otra parte. Ese fue el caso. Había una razón por la que Kale no podía decirle a Jack que curara a todos a la vez. El atributo de oscuridad evitará los poderes curativos de Jack. Adicionalmente, esta fuga podría convertirse en un proceso largo. Sería malo si Jack sanara a varias personas a la vez y estuviera demasiado cansado para usar sus poderes. Kale señaló a Jack con los ojos. Esta es una poción hecha en el templo. Jack entregó un montón de ellos a los magos antes de regresar al lado de Kale. Miau. On le dio a Kale la señal en ese momento. La única persona que podía ver todo en la niebla les estaba haciendo saber que tenían que moverse ahora. Choyan y Hana van al frente. Sus dos personas más fuertes debían estar al frente. Bad, ve a la parte trasera. Sen, Nim, quédate en el centro. Bad, que podía oler a enemigos fuertes que se acercaban, necesitaba estar en la retaguardia. En cuanto a Senyak, estaría en el medio para. Voy a empezar. Saa. La luz de la curación que recibió del dios Sol creó un anillo alrededor de sus aliados. Los vampiros y los elfos oscuros no podrán entrar en este anillo. Kale abrió la boca para hablar. Vamos. On recibió la mirada de Kale. Un camino comenzó a aparecer a través de la niebla. Esto es bueno. Hana señaló hacia ese camino y le dijo a Choyan, quien le indicó que se callara, y sacó su espada. Su brillante aura negra cubría su espada. Dio un paso adelante. Cállate y corre. Y cortar todo en nuestro camino. Sí. Choyan y Hana comenzaron a guiar a los aliados hacia adelante. Kale estaba justo detrás de ellos dos. Encendido, envía la señal. Luego agitó el látigo de su trompo. Un extraño torbellino apareció dentro de la niebla. No fue el sonido del viento. Suush. Los elementales de viento estaban creando torbellinos a su alrededor. El número de torbellinos siguió creciendo y siguieron apareciendo en los lugares donde apareció el dragón negro con un gatito rojo en la espalda. Uf, uf. Gruoa. El viento mezclado con una niebla venenosa roja apareció a ambos lados de los aliados y creó un camino para que corrieran. Humano, no te preocupes por nosotros. Haremos un buen trabajo.
Kale escuchó los informes continuos de Raon mientras observaba todas las direcciones. Caos, destrucción, el oeste, a la dirección de las 9 en punto. La dirección de las 9 en punto. Kale gritó y Zorros lo siguió. Fuego. SHHH. Las flechas se dispararon hacia la dirección que Kale había llamado. Algo golpeó los escudos de los mercenarios al mismo tiempo. Kale miró los escudos de los mercenarios. Las flechas negras que dispararon los elfos oscuros desaparecieron tan pronto como tocaron los escudos. Sin embargo, eran lo suficientemente fuertes como para mellar significativamente los escudos casi instantáneamente. Los escudos probablemente no se puedan usar después de bloquear otras 2 flechas más o menos. Escuchó la voz del viejo elfo oscuro en ese momento. Hemos localizado a los enemigos. Los elfos oscuros pronto enviarían otra andanada de flechas. Comillas. Vienen los elementales enemigos. Zorros le hizo saber que los elementales enemigos que supuestamente se comen a otros elementales se dirigían hacia ellos. Kale ya había notado todo esto. Fuego. Sucedió en el momento en que escuchó la voz del anciano. Raon. Bien. Plaf. Jon cayó en los brazos extendidos de Kale mientras un escudo negro grande y resistente rodeaba instantáneamente a los aliados. Los mercenarios además de Glenn se estremecieron, sin embargo, solo pudieron acurrucarse de miedo después de ver las flechas negras que se dirigían a través de la niebla. No pares. Oyeron la voz de Kale en ese momento. Todos, sigan corriendo. Solo mira hacia adelante como si detenerte significara que estás muerto. Escuche al comandante. Bad gritó desde atrás y los aliados comenzaron a moverse nuevamente. Bang. 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 Una incontable cantidad de flechas negras comenzaron a golpear el escudo negro. Zorros se preguntó si el escudo se rompería e inconscientemente miró hacia Kale con miedo. Luego se sorprendió. No vio a Choyan ni a Hana al frente. Lo que sí vio fue un aura negra brillante y una línea blanca entre la descarga de flechas negras. Uf. El viejo elfo oscuro apretó su hombro y dio un paso atrás. Siizle. La piel de su hombro estaba ardiendo. Miró hacia adelante. Choyan había cortado su flecha negra. Hana lo había atacado mientras estaba protegida por Choyan. La espada blanca pasó rozando el hombro del viejo elfo oscuro. Comillas. Simplemente pasando junto a mí. Su piel se había quemado significativamente y había dejado una gran herida con un contacto tan pequeño. Tampoco se pudo curar. Esta fue una herida dejada por el objeto divino del dios Sol. Bastardos. Sin embargo, Choyan y Hana quedaron rodeadas de niebla y desaparecieron instantáneamente antes de que el viejo elfo oscuro pudiera hacer algo. Luego, los dos regresaron al frente del grupo. Hana miró hacia atrás y le sonrió a Kale. Solo tenemos que atacar a enemigos fuertes como este, ¿verdad? Sí. Qué simple, me gusta, ¿no es así? Podía ver a Kale respondiendo estoicamente a su pregunta. Bueno, al menos tenemos que hacer esto. No podemos dejar que nos hagan daño mientras corremos. La descarga de flechas se detuvo por un momento, potencialmente debido a su ataque al viejo elfo oscuro. Kale miró hacia Zorros. Zorros definitivamente escuchó a Kale decir que no solo iban a huir. Por eso podía saber lo que Kale iba a decir con solo mirarlo a los ojos. Kale levantó la mano cuando la boca de Zorros se abrió inconscientemente. El escudo negro había desaparecido. Zorros dio una orden a los elfos. ¡Ataquen! En el breve momento en que los ataques enemigos se detuvieron. Las flechas de los elfos y los elementales que se habían escondido de los elementales enemigos escondiéndose dentro del escudo comenzaron sus ataques. Las auras de agua, fuego, viento, tierra y madera se mezclaron con las flechas que se enviaron. La dirección no importaba. Cualquier otra persona en esta zona eran sus enemigos. ¡Ah! ¡Uf! Los aliados pudieron ver el escudo negro reaparecer tan pronto como terminaron sus ataques y escucharon a los enemigos gemir. Kale sacó una bolsa de piedras mágicas de la más alta calidad de su bolsillo interior.
Eso fue entregado a un ser invisible. El invisible Raon se los había llevado. Kale le había dicho a Raon que conservara su energía y que usara las piedras mágicas para que el escudo negro no desapareciera. Comenzó a hablar con los aliados que se habían detenido después de atacar. ¿Por qué te detienes? Los aliados se sorprendieron y apartaron la vista del robusto escudo que los protegía y comenzaron a correr de nuevo mientras miraban hacia adelante. Sus enemigos no podían ver frente a ellos, pero la niebla estaba abriendo un camino para los aliados. Podían ver la espalda de su comandante mientras corría por ese camino frente a ellos. Escapar sin que nadie muera. Parecía posible. Los pasos de todos empezaron a llenarse de esperanza y fuerza. Capítulo 514 Delicioso 6. Sin embargo, esa esperanza se convirtió rápidamente en miedo e incertidumbre. Clac clac. Oyeron cascos de caballos detrás de ellos. Esos cascos sonaron como un trueno para los aliados que avanzaban mientras permanecían lo más silenciosos posible. También había una voz baja que se podía escuchar entre esos truenos. «Ellos vienen». Fue una sola frase de Bad. El aire alrededor de los aliados rápidamente comenzó a llenarse de tensión. La brigada de los caballeros negros en caballos negros se acercaba a ellos. No venían de una sola dirección. Los ruidos eran fuertes como si un tsunami se acercara hacia ellos. Fue en ese momento. Un nivel decente de nerviosismo es bueno, pero la incertidumbre es inútil. La voz severa de Kale Enitu se golpeó en los oídos de los aliados. Miraron hacia adelante. Slash. Choyan y Hana estaban al frente cortando rápidamente los arbustos y ramas lo más silenciosamente posible. Sin embargo, no podían ver muy lejos debido a la niebla. Plaf. Oyeron una voz diferente. Sucedió cuando todos se sentían nerviosos. Aquí, puedo sentir el poder del dios Sol sobre. Era un enemigo gritando. Vino de la izquierda. Todos miraron hacia la izquierda. No podían verlos debido a la niebla, pero supusieron que sus enemigos estaban muy cerca. SHHH. Zorros rápidamente colocó una flecha y miró hacia la dirección de la voz. Pero algo fue extraño. Ya no podía escuchar la voz del enemigo. La voz se cortó en off. Kale dejó de caminar en ese momento. Limpia la niebla. Miao. Saa. Los aliados pudieron ver la niebla despejarse frente a ellos dentro de un cierto radio. El mago de más alto grado Glen Poef apretó su herida y se contuvo de la risa. Jaja. Sin embargo, terminó riendo al final. Podía ver enemigos caídos a su alrededor. Llevaban uniformes de ARM. Estaba seguro de que algunos de ellos eran personas de la casa Poef que los habían traicionado y se habían unido a ARM. Glen escuchó la voz de uno de sus compañeros magos mercenarios. ¿Quién hizo esto? ¿Quién más? Era la casa Molan. La razón por la que el enemigo que estaba hablando antes se quedó callado fue sin duda también por la casa Molan. Glen respondió como si fuera obvio. Disculpe, pero no hay nadie aquí. Por eso fue la casa Molan. Los enemigos habían caído pero no había rastros de las personas que los habían derribado. No había nadie allí de modo que pareciera que el enemigo había sido derrotado por fantasmas. Kale comenzó a hablar en ese momento. Lo hiciste bien, Ron. Alguien respondió desde un lugar vacío en la niebla. No fue mucho, joven maestro, Nim. No hay cazadores que no puedan atrapar a sus presas cuando están completamente camufladas. Beacrox apareció de entre la niebla con su gran espada en la mano también. Apareció silenciosamente y se paró frente a Choyan. Luego comenzó a hablar. El camino hacia el comienzo de la región nevada. Se ha aclarado. Los ojos de Kale se nublaron. Después de escuchar la historia de Pan, Kale no le había dicho a Raon que le dijera a Ron que atacara a los enemigos en cualquier parte de la retaguardia. Despeja un camino. Le había pedido a Ron que despejara el camino para que pudieran escapar. Todavía podían oír los cascos de los caballos detrás de él. Los enemigos no dieron señales de esconderse.
Confiaban en su victoria y solo consideraron esto como usar la batida una vez más. Kale planeaba usar eso a su favor. Sin embargo, hubo alguien que se puso ansioso después de escuchar el comentario de Beacrox. Comandante, Nim. Fue el elfo Zorros. La región nevada. No íbamos a bajar de la montaña. Honestamente hablando, Zorros lo había encontrado extraño desde el principio. Habían seguido el ejemplo de Kale y habían atravesado la zona en la que estaban apostados los elfos oscuros. Sin embargo, se estaban moviendo más arriba de la montaña y no hacia abajo. Zorros no pudo evitar preguntarle a Kale después de escuchar a Beacrox decir que habían despejado un camino hacia la región nevada. Incluso con los enemigos persiguiéndolos, la región nevada era difícil para los aliados en su condición actual. Comandante, Nim, no es mejor bajar de la montaña. Si ocurre una persecución en la región nevada. No es posible bajar. Choyan fue quien respondió. Una gran cantidad de enemigos se dirigieron montaña abajo ante nosotros tan pronto como comenzamos a correr. Bad añadió también. Hay muchos aromas bajando de la montaña. Los enemigos sabían que escaparíamos al pie de la montaña. Eso es lo que haría cualquier persona normal. ¿Quién iría a la región nevada? Bad continuó hablando tranquilamente. Por eso tenemos que ir a la región nevada. Pero no hay muchos enemigos detrás de nosotros también. Zorros se dio la vuelta para mirar a las personas heridas. Hay enemigos que se dirigieron al pie de la montaña, pero todavía hay muchos enemigos persiguiéndonos detrás de nosotros ahora mismo. Es físicamente difícil para nosotros cruzar la región nevada para escapar en nuestra condición actual. Kale se dio la vuelta y comenzó a hablar con los aliados en ese momento. El refuerzo vendrá. ¿Quién más vendría? Zorros pudo ver que los ojos de Kale comenzaban a hundirse cuando sus ojos se abrieron de par en par. Pudo ver que la mirada de Kale estaba llena de ira. Como mencioné anteriormente, no planeo solo ser el receptor. Zorros vaciló antes de responder. Comillas. Entonces, ¿qué piensa hacer, señor? Kale quería dos cosas. Había algo que los elementales del viento le habían dicho mientras hablaban de que los otros elementales estaban siendo llevados al centro de la montaña. Compartió esa información con los demás. La montaña al oeste que está conectada a la cima de esta montaña. No hay nadie ahí, ahí es donde vamos. No caminaban hacia el norte hasta la cima de la región nevada, sino ligeramente hacia el noroeste. Nos escaparemos de allí, y una vez que entremos en la región nevada y la superemos. Kale continuó hablando mientras los aliados pensaban que la ira en los ojos de Kale era fría en lugar de caliente. Provocaremos una avalancha. No, destruiremos la región nevada. Bad, Zorros y Glenn. No, todos los ojos de los aliados se abrieron de par en par. Entendieron la trampa que Kale mencionó. La nieve barrerá todo lo que pueda barrer. Kale dijo eso con calma antes de dirigirse al noroeste una vez más. Según el diseño de esta montaña, pronto llegarían a la región nevada una vez que pasaran una gran roca. Los aliados tragaron saliva y lo siguieron. Podían ver a la gente de la casa Molan unirse a ellos sin hacer ningún ruido. Su número ya no era pequeño. Asterisco. Debería funcionar si haces eso. Entiendo. Terminó la llamada. Alberu Crossman sintió que la fatiga lo abrumaba instantáneamente. Recordó la llamada urgente que recibió no hace mucho. Por favor, Jung, Nim, confío en mi inteligente Jung, Nim. Kale Enitu se había colgado después de decir eso. Alberu Crossman se cepilló la cara con ambas manos. Sus cansados ojos azules estaban llenos de fuego. Señorita Rosalind. Si Su Alteza. Lo escuchaste, ¿verdad? La maga pelirroja de ojos rojos se puso la capucha de su túnica para cubrir su rostro. Luego miró hacia Alberu y comenzó a hablar. Sí, señor, escuché. Estaré en camino ahora. Miró a Rosalind que estaba a punto de irse y preguntó después de dudar por un momento. ¿Estarás bien? Rosalind sonrió y respondió. Hasta luego, Su Alteza. Nos vemos más tarde. Alberu se rió entre dientes ante esa asombrosa respuesta y respondió. Te veré más tarde.
Rosalind pronto se fue y Alberu, que se quedó solo, miró a su alrededor. Había enviado a sus confidentes más cercanos y había estado solo con Rosalind. Eruhaven, Nim había estado aquí antes que Rosalind. Alberu se quedó solo ahora que ambos se habían ido. Recordó las palabras de Kale de nuevo. Por favor, Jung, Nim, confío en mi inteligente Jung, Nim. Las comisuras de los labios de Alberu se torcieron. Confía en mi inteligente cerebro. Abrió la boca para hablar. Su voz baja resonó en la parte superior de la mesa vacía. Por supuesto, usaré mi cerebro. Inmediatamente se levantó y abrió la puerta de su oficina. Podía ver a sus confidentes cercanos esperándolo un poco lejos de la puerta. También eran los directores ejecutivos del reino de Rohan. Alberu los llamó y empezó a hablar. Compartiremos toda la información sobre la región noroeste del reino de Rohan en tiempo real. No solo compartiría la información sobre las personas que se habían infiltrado en secreto en la región noroeste del reino de Rohan, sino toda la información. ¿Qué era esto? Toda la información, de lo que estaba hablando el futuro rey. Cuando los directores ejecutivos se dieron cuenta de que solo había una cosa que podía querer decir con eso. Estamos considerando la región noroeste del reino de Rohan como un campo de batalla a partir de este momento. Un campo de batalla. Los jefes ejecutivos se quedaron sin aliento al escuchar esa palabra, pero Alberu hablaba en serio. Si hubiera 4 batallas diferentes en este momento como mencionó Kale Enituse, ¿no debería al menos resolver una de ellas con sus manos para poder salvar la cara como Jung, Nim de Kale? Pero lo más importante, apuntaban a la tierra del reino de Rohan. Alberu no tenía planes de caer en tales estratagemas. Reúna las tropas. Los amigos de Kale también se estaban mudando al continente occidental. Asterisco asterisco asterisco. La región nevada está a la izquierda pasando esa roca y el camino a la siguiente montaña también está allí. Choyan, que seguía detrás de Beacrox, miró hacia atrás después de ver la tranquila explicación de Beacrox. La expresión de Kale no se veía bien. Kale, Nim. Comillas. Algo es extraño. Disculpa. Kale levantó la mano y señaló hacia atrás en lugar de responder a Choyan. Ron, que estaba en la parte de atrás, rápidamente pasó al frente. Ron, no es extraño. Es extraño, joven maestro, Nim. Ron estaba diciendo que también era extraño. Joven maestro, Nim, los elfos oscuros ya no han atacado. Los elementales deberían haber podido encontrar nuestros rastros más allá de la niebla. Ah. Ese fue el caso. Deberían haber podido encontrarlos. Bad inconscientemente jadeó, pensando que los enemigos debían estar planeando algo. Ron continuó hablando en ese momento. Es raro. ¿Por qué no estalla la bomba? Los ojos de Bad se abrieron de par en par. Dejamos nuestras huellas a propósito, así que pensé que habría bastante caos mientras lo perseguían. Ron y la gente de la casa Molan habían difundido a propósito pistas falsas para causar caos en las mentes de los enemigos. Eran expertos en hacer eso ya que se especializaron en técnicas de sigilo y rastreo. Los enemigos que los perseguían deberían haber mirado esas pistas falsas. Oye, Kale, ¿de qué está hablando el señor Ron? Hannah miró hacia atrás y también gritó. Fue en ese momento. ¡Bang! Escucharon un fuerte ruido en la distancia. La mirada de Kale se dirigió hacia ellos. Los magos heridos que respiraban con dificultad pudieron ver fuego disparándose a través de la niebla. Era un fuego azul oscuro. ¡Bang! ¡Bang! Escucharon algunas explosiones más antes de pensar que podían escuchar a los enemigos gritando. No podían escuchar los cascos de los caballos que habían sonado como si estuvieran sacudiendo el suelo. Destruiré todo. La voz emocionada de alguien fue ahogada por las explosiones. Sin embargo, algunos miembros del grupo de Kale lo habían escuchado y sabían que era la voz de Raon. Humano. Usé hasta el último de los que nos dio Gramps en el pasado. Ron empezó a sonreír. Las bombas mágicas ataron a los enemigos como estaba planeado. Había bombas mágicas a lo largo de las pistas falsas que parecían incluso más reales que las pistas reales.
Esto debería darles un respiro de los enemigos que los persiguen. Originalmente, el plan de Kale era usar la apertura que obtuvieron de las explosiones para ingresar rápidamente a la región Nevada. Allí se encontrarían con sus refuerzos y asestarían un golpe a los enemigos mientras escapaban. A Ron le preocupaba que descubrieran las bombas demasiado tarde o que los enemigos ignoraran esas huellas, sin embargo, estaba aliviado de que las cosas iban según lo planeado, incluso si era un poco más tarde de lo que esperaba. Algo es extraño. Sin embargo, Ron pudo ver que la cara de Kale todavía estaba rígida. Joven maestro, Nim. Kale no pudo ver la sonrisa benigna de Ron correctamente. Hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué no hemos visto ningún vampiro? La razón por la que había elegido este camino para escapar fue porque pensó que sus posibilidades de escapar eran más altas en esta dirección porque los poderes del dios Sol funcionarían bien contra los vampiros y los elfos oscuros. Sin embargo, no habían visto vampiros. Kale, Nim. Escuchó la voz rígida de Choyan en ese momento. Kale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar la voz que estaba llena de cautela. Miró hacia la gran roca que tenían que pasar para llegar a la región Nevada. Había alguien parado encima de esa roca. Nadie había estado allí hace un momento. Eres Kale Enituse. Kale pudo ver a un niño parado en la roca y sonriéndole. El niño sonriente tenía unos colmillos afilados. La intuición de Kale le estaba diciendo algo. Ese bastardo es un vampiro. Capítulo 515 Delicioso 7. Es un vampiro. Kale podía oír a Bad gritar con certeza. Bad debería saberlo porque ya había olido el aroma de los vampiros una vez. Y... Kale se volvió para mirar a Bad que no pudo terminar su oración. Vio que las pupilas de Bad estaban temblando. Su mirada lucía tan llena de asombro como cuando decía que el marqués del abanico era más fuerte que Eruhaven. En ese caso, Kale miró hacia el vampiro. Eres el líder de los vampiros. El joven miró cálidamente a Kale y respondió. Sí, yo soy su líder. El joven respondió antes de volverse hacia Choyan. Debes ser Choyan, no hay necesidad de mirar a su alrededor así. No hay otros enemigos en la zona. Choyan, que había estado mirando sigilosamente a su alrededor, se estremeció y comenzó a temblar. Me recuerda la primera vez que conocimos a Eruhaven, Nim. El aura de un dragón que Choyan sintió cuando fueron por primera vez a la guarida del antiguo dragón Eruhaven le había hecho saber que el aura del individuo frente a él era fuerte. Era el tipo de aura que le hacía sentir que no sería fácil de derrotar, no que tendría que pensar mucho para encontrar una manera de derrotar a esa persona. Choyan estaba pensando lo mismo sobre este vampiro en este momento. Inconscientemente comenzó a hablar. No es joven. La maestra de la espada Hana apretó su agarre en su espada blanca después de ver la expresión rígida de Choyan. Le resultó difícil derrotar a Choyan con su espada. Ver a alguien así nervioso también la ponía nerviosa. Las posibilidades de que tenga que pelear son altas si él es un vampiro. Tendría que hacer lo mismo que hizo contra los elfos oscuros. Kale le hizo una pregunta al chico vampiro en ese momento. ¿Por qué no hay otros enemigos aquí? Ahora que lo pensaba, todos los vampiros se habían quedado en las áreas oscuras del bosque y no se habían interpuesto en su camino. Ese bastardo ni siquiera apareció en absoluto. ¡Bang! Escuchó otra bomba mágica explotar. Solo había una o dos bombas más que Raon había colocado. La niebla también desaparecerá debido a las explosiones. Las explosiones alejarían la niebla. Entonces sus enemigos podrían encontrar rápidamente las huellas del grupo de Kale. Kale necesitaba entrar en la región Nevada y prepararse antes de que eso sucediera. Eso significaba que tenían que darse prisa. Mier asterisco a. Conocer a un bastardo como este en un momento así le estaba dando dolor de cabeza. Sin embargo, Kale ocultó sus emociones y se veía lo más tranquilo posible mientras el joven respondía con calma. ¿Por qué me mudaría con los demás?
Eso es difícil de creer cuando los demás todavía nos están atrincherando desde todas las direcciones. Kale respondió mientras le hacía un gesto sigilosamente a Choyan con la mirada. Era una señal para avanzar lentamente. Los dos del frente recibieron esa mirada y lentamente comenzaron a moverse. Al chico vampiro no parecía importarle en absoluto sus movimientos. De hecho, sonrió y levantó la mano para señalarles. No me hagas caso y ven. Tus enemigos pronto llegarán desde abajo. Choyan dejó de moverse. El enemigo sonreía y les decía que vinieran. Un enemigo extremadamente fuerte estaba diciendo eso. Su mirada se dirigió hacia Kale, que tenía una expresión aún más rígida que nunca antes cuando comenzó a hablar. ¿Qué estás planeando? Había vampiros escondidos en la región nevada. Esta roca iba a explotar. Debe estar llevándonos a una trampa, ¿verdad? Kale tenía todo tipo de pensamientos. No habría tenido tantos pensamientos si estuviera solo, pero... había magos y aliados heridos detrás de él que aún respiraban pesadamente detrás de él. Estaban recibiendo la curación de Jack de vez en cuando Jack no tenía que preocuparse tanto por los enemigos. Por eso Kale envió una mirada sospechosa hacia el chico vampiro. Oh Dios, parece que estás malinterpretando mis intenciones. El chico negó con la cabeza antes de levantar ambos brazos. No tengo ninguna intención de pelear contigo aquí. ¿Por qué? ¿Cree que tiene sentido? Kale comenzó a fruncir el ceño. ¡Qué tontería! Eres el líder de los bastardos que chuparon la sangre de los miembros de nuestra brigada. Podía escuchar el enojado murmullo de Pan detrás de él. Kale estuvo de acuerdo con él. Alguien que había hecho demasiadas cosas para solidificar su posición como su enemigo estaba diciendo que no tenía intención de luchar. Los ojos de Kale brillaron mientras miraba al chico vampiro. Avanzó lentamente un paso a la vez. Luego señaló al chico. ¿Cuál es tu título? Este bastardo debe tener un título como los demás. Conde, no, probablemente sea más alto. Marqués, oh. El chico desprendía una sensación de gracia. Duque. Correcto, soy un duque. Se presentó con algunos movimientos elegantes. Encantada de conocerte, mi nombre es Duque Fredo von Egeyan, el líder de los vampiros de los dos continentes. Puedes llamarme Duque Fredo. Kale lo miró y preguntó casualmente. Entonces, ¿quién es el rey? Las comisuras de los labios del duque Fredo se elevaron con tanta elegancia como una imagen. Kale no detuvo sus preguntas después de ver su sonrisa. Tienes un reino propio. Un reino. Ron, Jack y Bad se estremecieron después de escuchar esa palabra. Sin embargo, Kale estaba tranquilo. Al escuchar que usaban títulos para dirigirse entre sí y ver que sus fuerzas estaban separadas pero algo unidas. Kale se había preguntado si eran parte de un solo reino. Bad fue el más nervioso por esa pregunta. El continente oriental tiene un reino de criaturas con el atributo de oscuridad. Eso podría ser un problema para las personas en el poder, pero no fue un gran problema para Bad. Solo sería un problema si su objetivo fuera llenar el mundo de oscuridad y dar a luz a la raza demoníaca. Parecía incluso más nervioso que Kale mientras miraba hacia los labios del duque Fredo. El niño luego sonrió con picardía. ¿Quién sabe? Luego evitó responder la pregunta. Sin embargo, Kale estaba al menos medio seguro de que había un reino después de ver esta respuesta. Por eso dio un paso más al frente e hizo algunas preguntas más. ¿Es la estrella blanca el rey? ¿O es la raza demoníaca? Vi a algunas personas que sirvieron a la raza demoníaca. El duque Fredo frunció ligeramente el ceño en ese momento. Era débil pero no pudo evitar la mirada de Kale mientras usaba su habilidad de grabación. Jaja. Sin embargo, el ceño fruncido desapareció y el niño se echó a reír. Fredo luego continuó hablando con una expresión relajada. No importa lo deliciosa que sea tu sangre. No puedes mirarme así. ¿Qué? Kale se preguntó qué acababa de escuchar. Miau. Bajó la cabeza. Parecía sorprendido. Humano. ¿Qué acaba de decir ese vampiro? Humano, tu sangre es deliciosa. No había oído mal. Kale volvió a levantar la cabeza.
Beacrox lo miraba de manera extraña mientras Hannah parecía estupefacta. Cale también tenía una expresión similar en su rostro. «Está diciendo algunas cosas divertidas, señor». Cale pudo salir de él gracias a la escalofriantemente benigna voz de Ron. El joven duque seguía hablando en ese momento. «Soy un vampiro que sabe de gracia y orgullo. Por eso no serviré a nadie». Cale respondió de inmediato. «Estás diciendo que no servirás a la raza demoníaca ni a la estrella blanca». El chico empezó a sonreír. «Solo te diré la verdad. Realmente no sirvo a nadie». «Vampiros». Cale comenzó a pensar en esta raza que no le había importado en el pasado. Los registros pasaron rápidamente por su mente. Servir a alguien es algo que solo hacen los débiles. Es malo si alguien como tú con una sangre tan deliciosa tiene tales malentendidos. Por supuesto, el duque Fredo podría estar mintiendo por un bien mayor. Sin embargo, solo diría la verdad cuando dijo que haría eso. Su orgullo no le permitiría hacer otra cosa. Además, tenía algo que decirle a Cale en Ituse. Comillas. Realmente es increíble verlo en persona. Había escuchado mucho sobre Cale. Tenía grandes expectativas basadas en lo que había escuchado. Vampiros. Tenían el atributo de oscuridad como los elfos oscuros, pero se los consideraba parte de este mundo. Por eso estaban bien al tocar la fuerza vital, a diferencia de otros con el atributo de oscuridad. Estaban bien al entrar en contacto con sangre fresca. No, era mejor para ellos hacer eso. El niño bajó de la roca. Cale en Ituse. Tap. Aterrizó suavemente antes de caminar lentamente hacia el grupo de Cale. Intentaron parecer intimidantes con nerviosismo, pero... Boom, boom, boom. Oyeron temblar el suelo a la distancia. Cale instantáneamente supo qué era. Son cascos de caballo. El suelo temblaba porque los caballos corrían salvajemente. Los enemigos habrían dejado de ser engañados y se precipitarían hacia aquí ahora. Cale quería mirar detrás de él. Tenía curiosidad por saber cómo se veía la montaña ahora que la niebla había desaparecido casi por completo. Sin embargo, necesitaba mantener el contacto visual con el duque vampiro. CHHH. El duque Fredo dejó de caminar y miró hacia la espada que le apuntaba. La espada blanca de Hannah lo apuntó sin temblar. Fredo se rió entre dientes mientras lo miraba. ¡Qué juguete tan interesante! ¿Qué? Hannah empezó a mirarlo. Giró la muñeca que sostenía la espada y la condena del sol rápidamente comenzó a apuñalar al duque Fredo. ¡Saa! ¿Dónde? Sin embargo, no había nada en el lugar donde apuñaló. ¡Bang! Giró la cabeza en estado de shock después de escuchar un fuerte ruido detrás de ella. Realmente eres un poco diferente. Choyan apareció frente a Cale y detuvo la mano del duque Fredo. Comillas. Espera, ¿qué? Sin embargo, Hannah estaba más sorprendida que aliviada después de ver lo que sucedió. Ella no fue la única. Incluso Choyan, que había bloqueado el ataque de duque Fredo, se sorprendió y sus pupilas temblaban. El chico había desaparecido. La persona cuyo ataque Choyan había bloqueado era un adulto de aspecto saludable. Parecía tener unos 30 años, más o menos de la edad de Beacrox. Las únicas similitudes con el joven vampiro eran sus ojos morados y su cabello gris claro. Aunque los colores eran los mismos, su comportamiento parecía muy perezoso y relajado. El duque Fredo había pasado instantáneamente de un niño a un adulto. Esta era probablemente su verdadera apariencia. SHHH. Choyan se sorprendió de cómo el duque Fredo pudo apartar fácilmente su espada con la mano. Sin embargo, el duque Fredo simplemente se rozó las manos y comenzó a hablar. Nuestros aliados pronto llegarán aquí, así que hablaré rápido y desapareceré. Necesitas tiempo para huir después de todo. La expresión de Cale se volvió extraña. Él es diferente. La apariencia del niño era solo un caparazón y esta debe ser su verdadera apariencia ya que la presión que estaba emitiendo era intensa. De repente tuvo un pensamiento. No parece del tipo que sirva bajo la estrella blanca. Lo mismo le sucedió al marqués con el abanico.
No encajaban como subordinados de la Estrella Blanca. Sucedió cuando los ojos de Cale observaron la versión adulta de Fredo. Me gustaría ofrecerle un trato. Fredo empezó a hablar con voz tranquila. Sin embargo, las cosas que estaba diciendo eran increíbles. Un trato, pero no somos enemigos. ¿Quién sabe? No podemos decidir eso todavía. Cale solo pudo preguntar cuál era el trato después de escuchar la respuesta de Fredo. Comillas. ¿Cuál es la oferta? Fredo comenzó a sonreír. Cale tuvo un sentimiento ominoso después de ver esa sonrisa mientras el duque Fredo explicaba lentamente el trato. Entréganos tu sangre. No, sírvenoslo. ¿Qué? Los ojos de Cale se abrieron de par en par. ¿Qué acabo de escuchar? El duque Fredo continuó hablando mientras Cale se quedó allí sorprendido. El duque hablaba en serio. Entonces cooperaremos con usted. ¿Qué quieres decir con eso? Pero en ese momento. Boom, boom, boom. El estruendo se acercó aún más. Bad, que respiró hondo por la nariz, comenzó a gritar. El olor está corriendo aquí. Están cerca. Los enemigos se estaban acercando. Realmente necesitaban moverse ahora. Necesitaban llevar a los enemigos a una trampa y escapar de ellos. El duque Fredo miró por encima del hombro de Cale antes de hablar suavemente con el sorprendido Cale. Te invitaré a nuestro castillo en un futuro próximo. Ven si quieres escuchar los detalles. Cale continuó mirando a Fredo en estado de shock. Sangre, quiere que sirva mi sangre. Entonces cooperará conmigo. ¿Qué tontería es esta? Ah, debes saber esto. Fredo dio un paso atrás y comenzó a sonreír. Fue una sonrisa extremadamente traviesa. Tu sangre es muy buena para los vampiros. Sabores, nutrientes, propiedades curativas. Es el mejor tipo de medicina para nosotros. Fredo sonrió alegremente. La brillante sonrisa del Fredo adulto parecía algo decadente y Cale comenzó a tener la piel de gallina. Se sintió como si estuviera mirando a una Clopé seca un poco más loca. Humano. Sus ojos no parecen normales. Lo sé, parece alguien que se ha vuelto loco. Oh, por cierto, humano. Tu sangre huele a pescado. No parece muy bueno. No derrames tu sangre. La expresión de Cale parecía estar preguntando de dónde venía un bastardo tan loco, independientemente de lo que dijera Raon. Por supuesto, Hannah y Beacrox parecían completamente atónitos mientras una aura viciosa salía de Choyan y Ron. Fue en ese momento. ¿Qué es esto? Crunch, crunch. Desde el otro lado de la roca. Alguien comenzó a caminar hacia ellos. La persona tenía algo de nieve sobre los hombros como si hubiera bajado de la región nevada. SHHH. El cabello rojo fluyó una vez que la persona se quitó la capucha. Rosalind tenía una gran bolsa de tela sobre un hombro cuando comenzó a hablar con una expresión de asombro. Bajé porque no viniste, no importa cuánto tiempo esperé. Estabas aquí escuchando algunas tonterías increíbles. ¿Quién es este nuevo bastardo loco? Miró a Fredo y volvió a mirar a Cale mientras preguntaba. Joven maestro Cale, ¿qué es eso? Comillas. UHH, un bastardo loco que dice que mi sangre es deliciosa. Realmente no sabía cómo explicarlo.